Buenos días, niños. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la política, cultura y realismo de los años 20 y 40. Para ello vamos a describir cuál es la destreza de esta clase. Examinar los impactos de la crisis en la vida política y el desarrollo de manifestaciones artísticas comprometidas con el cambio social. ¿Qué ocurrió en aquel tiempo con los partidos políticos? Los conflictos y los cambios sociales repercutieron en la política. Desde mediados de la década de los 20 se formaron otros partidos. Así surgieron los modernos partidos políticos en el Ecuador. La Asamblea de 1923 restauró al Partido Liberal Radical. Recordemos que su fundador fue Eloy Alfaro. La convención convocada en 1925 reconstituye el Partido Conservador Ecuatoriano. En 1926 se fundó el Partido Socialista Ecuatoriano como una fuerza de izquierda. En 1931 sufrió una primera división cuando el sector formó el Partido Comunista, que desarrolló gran influencia ideológica en el Ecuador, quien heredó del alfarismo y el radicalismo el laicismo, sobre todo en la educación y en la formación de las organizaciones sociales. ¿Cómo se desarrolló la cultura en aquellos tiempos? La cuestión social dominó las manifestaciones culturales de los años 20, 30 y 40. Como una respuesta a la situación indígena surgió el indigenismo, que era una corriente cultural que nace en base a la discriminación y etnocentrismo de los pueblos originarios. El indigenismo siempre enfrenta la discriminación. Su más representante figura es Pío Jaramillo Alvarado, que publicó su obra El Indio Ecuatoriano, fundamentada en el pensamiento nacional de aquella época. En medio del ambiente social y político de insurgencia que predominaba en los años 30, surgió una generación de intelectuales, en su mayor militante de izquierda, que desde la expresión artística fundamentalmente estaba la literatura, la que denunciaba la situación de explotación del pueblo ecuatoriano. Su representante, Jorge Carrera Andrade. Y otros poetas tuvieron una importante producción, pero fue el relato el género de mayor impacto. En estos años surgió la generación de los 30, cuyos miembros llevaron a la cúspide a nuestra literatura social. Los escritores de esta generación fueron muy numerosos, pero no pueden dejar de mencionarse, como son Fernando Chávez, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gilbert, Ángel Felicísimo Rojas, Alfredo Pareja, Pablo Palacios, José de la Cuadra y Jorge Icaza. Dos novelas de este último son Guasipungo y El Chulla Romero y Flores. Son las más conocidas de este auge de la literatura social. El auge cultural comprendido tuvo también exponentes en el ensayo, como Leopoldo Benítez y su principal promotor Benjamín Carrión, quien fue el fundador de la Casa de la Cultura en el año de 1944. La plástica tuvo también un gran desarrollo. Se destacaron Tejada, Mideros, Rendón, Galesio, Egas, Kickman y Guayasamín, que fueron los más altos exponentes de la pintura social, no solo de esos años, sino quizá de toda nuestra historia. La crisis económica y política creó las condiciones para un gran florecimiento cultural cuyo impacto se proyecta hasta el presente.